Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos para un buen cafecito turco virtual y un buen rato de chisme, porque hoy, mis amores, vamos a hablar de la pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que, bueno, ya saben de quién hablo, ¿verdad? Exacto, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están juntos otra vez? ¿Es solo un rumor infundado? ¿O hay algo más detrás de esas miradas, esas sonrisas y esos silencios que tanto nos hacen especular? Preparen sus palomitas, porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada movimiento de estos dos tortolitos, o ex-tortolitos, para descubrir la verdad detrás de este culebrón de la vida real. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones, les quiero pedir un favorcito rápido. Si les gusta el chisme jugoso, las noticias frescas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que siempre traeremos el chisme más calentito, y ustedes no querrán perdérselo, ¿verdad que no? Además, si les gusta este vídeo, no olviden dejar su like, que eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayendo contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al chisme. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de interés público. Desde que protagonizaron Sen Kalkam o Love is in the Air para los amigos, la química entre ellos era innegable. La pantalla chispeaba, las miradas lo decían todo, era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y efectivamente el rumor se confirmó, Hande y Kerem eran pareja, y el mundo del espectáculo turco se regocijó. Su relación fue un cuento de hadas moderno. Viajes juntos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas, todo era perfecto. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja a la que todos admiraban y de la que todos querían saber más. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, seamos honestos, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente las fotos juntos desaparecieron, las declaraciones de amor se silenciaron y los rumores de ruptura comenzaron a circular. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos de sus fans, que todavía guardaban la esperanza de que su amor durara para siempre. Pero como dicen, el show debe continuar, y ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales, aunque la tristeza por la ruptura era palpable. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses han surgido una serie de indicios que han hecho que los fans y nosotros, los chismosos profesionales, nos preguntemos si Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad. ¿Recuerdan ese dicho de donde hubo fuego, cenizas quedan? Pues parece que ese dicho podría aplicarse perfectamente a esta situación. Uno de los primeros indicios que despertó las sospechas fue una serie de likes sospechosos en redes sociales. Resulta que Hande y Kerem comenzaron a dar me gusta a publicaciones de Instagram que tenían mensajes sutiles sobre segundas oportunidades, el poder del amor verdadero y la importancia de perdonar. Sutil, sutil. Como si no quisieran que nos diéramos cuenta, ¿verdad? Pero a nosotros no se nos escapa nada, mis queridos. Y es que como buenos detectives del corazón, tenemos nuestras fuentes infiltradas en las redes sociales, rastreando cada movimiento, cada me gusta, cada comentario que pueda darnos una pista sobre esta posible reconciliación. Analicemos estos likes con lupa. Uno de ellos, particularmente llamativo, era una imagen con la frase, el amor no se acaba, se transforma. ¿Coincidencia? Para nada. Tratándose de Hande y Kerem, sabemos que cada gesto, por pequeño que parezca, puede ser un mensaje encriptado. Otro me gusta revelador fue a una publicación que decía, a veces el destino nos separa para demostrarnos que estamos hechos el uno para el otro. Uy, uy, uy. Aquí ya nos están hablando directamente de segundas oportunidades, de un amor predestinado que a pesar de los obstáculos, encuentra la forma de regresar. Pero la cosa no se queda ahí. Nuestros espías virtuales también han detectado que ambos han seguido de cerca las cuentas de Instagram de sus amigos en común, especialmente aquellas que publican fotos o vídeos relacionados con la época en que estaban juntos. ¿Acaso están reviviendo viejos recuerdos? ¿Sintiendo nostalgia por los buenos tiempos? Todo apunta a que sí, mis chismosos.
Luego comenzaron a circular fotos de ellos en los mismos lugares, aunque aparentemente en momentos diferentes. Por ejemplo, ambos fueron vistos en un famoso restaurante de Estambul con pocos días de diferencia. Casualidad, dirán algunos. ¿Pero tantas casualidades seguidas? Yo no lo creo. Además, algunos testigos afirmaron haberlos visto conversar animadamente en el restaurante, aunque no de manera pública, sino en un rincón discreto. Este restaurante, llamado La Luna Llena, es conocido por su ambiente romántico y su exquisita cocina turca. Según nuestras fuentes, Hande y Kerem llegaron por separado, con una diferencia de apenas una hora. Ambos pidieron la especialidad de la casa, el kuzu tandr, un cordero asado a la perfección. ¿Será que compartieron el plato en secreto? Algunos testigos aseguran haber visto a una camarera llevando una botella de vino tinto a una mesa apartada, donde se vislumbraban dos siluetas inconfundibles. Por supuesto, las fotos que circulan en las redes sociales no son claras. Apenas se ven fragmentos de sus rostros, pero los fans más acérrimos aseguran que se trata de ellos. Esa es la silueta de Kerem. Reconozco su perfil, comentaba una usuaria en Twitter. Y ese es el bolso favorito de Hande. No hay duda, estaban juntos, afirmaba otra. La histeria colectiva está a la orden del día, y nosotros, como buenos chismosos, nos alimentamos de ella. Otro indicio que ha alimentado los rumores es la actitud de ambos en las entrevistas. Si bien ninguno ha hablado directamente sobre la posibilidad de una reconciliación, sus respuestas evasivas y sus sonrisas nerviosas cuando se les pregunta por el otro, dejan entrever que algo está pasando. Por ejemplo, en una reciente entrevista, a Hande le preguntaron sobre su relación con Kerem, y ella simplemente respondió con una sonrisa enigmática: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Ajá. Ahí está la clave. No lo niega, pero tampoco lo confirma. Puro misterio. Y esa sonrisa, mis queridos, no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa que denotaba complicidad, un brillo en los ojos que delataba sentimientos ocultos. En esa misma entrevista, el periodista insistió: ¿pero hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Hande, con una mirada pícara, respondió: nunca se sabe lo que puede deparar el futuro. Bomba. Con esta declaración, Hande no cierra la puerta a una reconciliación, sino que la deja entreabierta, invitándonos a soñar con un final feliz. Y Kerem no se queda atrás. En otra entrevista, cuando le preguntaron si estaba abierto a una reconciliación con Hande, él respondió: nunca digas nunca. Toma ya. Esa respuesta deja la puerta abierta a un sinfín de posibilidades. ¿Están intentando mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática? ¿Están tomándose las cosas con calma para ver si la relación puede funcionar esta vez? Solo ellos lo saben, pero nosotros, los chismosos, estamos aquí para especular y analizar cada detalle. Pero analicemos en profundidad esa respuesta de Kerem. Nunca digas nunca es una frase cargada de significado, especialmente viniendo de él. Kerem siempre ha sido un hombre de pocas palabras, muy reservado con su vida personal. El hecho de que haya pronunciado esta frase en público es una señal de que, al menos, está considerando la posibilidad de volver con Hande. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado el vídeo de la entrevista y han detectado microexpresiones en el rostro de Kerem que revelan una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y esperanza. Pero la cosa no queda ahí. Recientemente han surgido rumores de que Hande y Kerem han sido vistos juntos en secreto en varias ocasiones. Algunos testigos afirman haberlos visto cenando en restaurantes discretos, paseando por parques poco concurridos y hasta visitando juntos una galería de arte. Si esto es cierto, podría ser la prueba definitiva de que están intentando retomar su relación de forma discreta, lejos del escrutinio público. Uno de estos encuentros secretos, según nuestras fuentes, tuvo lugar en una galería de arte contemporáneo llamada El Ojo Turco. Ambos llegaron por separado con un intervalo de tiempo de unos 20 minutos. Se dice que estuvieron contemplando las obras de arte en silencio, intercambiando miradas cómplices y sonrisas tímidas. Al parecer, una de las obras que más les llamó la atención fue una escultura abstracta que representaba dos figuras entrelazadas. ¿Será que se sintieron identificados con la obra? Todo es posible en este culebrón. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja han filtrado información a la prensa turca, afirmando que Hande y Kerem han estado hablando mucho en los últimos meses y que han estado trabajando en sus diferencias.
Parece que ambos han reconocido que cometieron errores en el pasado y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que su relación funcione esta vez. Estas conversaciones, según nuestras fuentes, han sido largas y sinceras. Ambos han expresado sus sentimientos, sus miedos y sus inseguridades. Han reconocido que la presión mediática y la falta de tiempo libre fueron factores que contribuyeron a su ruptura. Pero también han admitido que se siguen queriendo y que no quieren renunciar a su amor. Pero seamos realistas, no todos son rosas en este culebrón. También hay algunos factores que podrían complicar una posible reconciliación. Por ejemplo, ambos tienen agendas profesionales muy apretadas, lo que podría dificultar que pasen tiempo juntos. Además, la presión mediática y la constante atención de los fans podrían poner a prueba su relación. Ande está actualmente protagonizando una exitosa serie de televisión, mientras que Kerem está trabajando en una película en Hollywood. Sus agendas están repletas de compromisos profesionales, lo que les deja poco tiempo libre para dedicarse el uno al otro. Además, la prensa turca está constantemente detrás de ellos, buscando la foto que confirme su reconciliación. Esta presión constante puede ser agobiante y poner a prueba cualquier relación. Otro factor a tener en cuenta es que ambos han estado saliendo con otras personas desde su ruptura. Si bien ninguna de esas relaciones ha prosperado, podría haber sentimientos encontrados o heridas sin cicatrizar que dificulten una reconciliación. Además, algunos de sus amigos y familiares podrían no estar de acuerdo con que vuelvan a estar juntos, lo que podría generar tensiones y conflictos. Después de su ruptura con Kerem, Hande fue relacionada sentimentalmente con un famoso empresario turco. Sin embargo, esta relación fue breve y discreta. Por su parte, Kerem también fue visto en compañía de varias mujeres, pero ninguna de estas relaciones llegó a consolidarse. Estos intentos fallidos de encontrar el amor en otros brazos podrían ser una señal de que en realidad, ambos siguen enamorados el uno del otro. Pero a pesar de todos estos obstáculos, creo que hay motivos para ser optimistas. La química entre Hande y Kerem es innegable, y el amor que se tenían era evidente. Si ambos están dispuestos a trabajar en su relación y a superar sus diferencias, creo que tienen una buena oportunidad de volver a estar juntos y de construir una relación aún más fuerte y duradera. Además, hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han aprendido de sus errores y han crecido como personas. Esto podría ayudarles a afrontar los desafíos de una relación de una manera más madura y constructiva. Durante el tiempo que estuvieron separados, ambos se dedicaron a sus carreras profesionales y a su crecimiento personal. Hande se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, mientras que Kerem dio el salto a Hollywood. Esta experiencia les ha permitido madurar y adquirir una nueva perspectiva sobre la vida y el amor. Pero al final, la decisión de volver a estar juntos o no es solo suya. Nosotros, los fans y los chismosos, solo podemos especular y esperar lo mejor para ellos. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y hablando de felicidad, ¿no les parece que Hande y Kerem se ven más radiantes y felices en los últimos meses? Puede que sea solo una coincidencia, pero yo creo que tiene algo que ver con la posibilidad de una reconciliación. El amor tiene ese poder, ¿verdad? De iluminar nuestros rostros y de hacernos sentir vivos. Si analizamos las últimas fotos de Hande y Kerem en las redes sociales, podemos notar un cambio en su expresión. Ambos parecen más relajados, más felices y más seguros de sí mismos. ¿Será que el amor está floreciendo de nuevo en sus corazones? Pero volviendo al tema principal, ¿están Hande y Kerem juntos otra vez? La respuesta, mis queridos, es que no lo sabemos con certeza. Hay muchos indicios que apuntan a que sí, pero también hay algunos obstáculos que podrían impedirlo. Solo el tiempo dirá si esta pareja de ensueño tiene una segunda oportunidad, o si su historia de amor ha llegado a su fin definitivamente. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Hande y Kerem siempre será un tema de interés público. Su historia de amor nos ha cautivado a todos y nos ha hecho creer en la magia del amor verdadero. Ya sea que estén juntos o separados, siempre les desearemos lo mejor y seguiremos de cerca sus vidas y sus carreras profesionales. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones y rumores. No tenemos ninguna confirmación oficial de que Hande y Kerem estén juntos otra vez. Así que, por favor, tomen todo esto con pinzas y no se dejen llevar por la histeria colectiva.
Al final, lo importante es respetar la privacidad de ambos y dejar que tomen sus propias decisiones. Además, recordemos que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Detrás de la fama y el glamour, hay dos seres humanos que están tratando de encontrar la felicidad. Respetemos su privacidad y no los presionemos a revelar detalles sobre su vida personal que no quieren compartir. Así que, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones y rumores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y analizando cada detalle de esta historia de amor, o ex-amor. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo teorías y que la verdad, solo la saben Hande y Kerem. En resumen, hemos analizado todos los indicios que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde los likes sospechosos en redes sociales hasta las fotos de ellos en los mismos lugares y sus respuestas evasivas en las entrevistas. También hemos considerado los obstáculos que podrían complicar una posible reconciliación, como sus agendas profesionales apretadas, la presión mediática y sus relaciones pasadas. Hemos explorado cada rincón de las redes sociales, hemos interrogado a nuestras fuentes, hemos analizado sus gestos y sus palabras. Pero al final, la verdad sigue siendo un misterio. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem están destinados a estar juntos o si su historia de amor ha llegado a su fin. Al final, la decisión de volver a estar juntos o no es solo suya, y nosotros solo podemos especular y esperar lo mejor para ellos. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, así que tomen todo esto con pinzas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con nuestro chisme turco. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que disfrutan de mi contenido. Gracias por su apoyo constante y por sus comentarios siempre positivos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos otra vez? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías y opiniones con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. ¿Han visto algún otro indicio que se nos haya escapado? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué Hande y Kerem están manteniendo su relación en secreto? Compartan sus ideas con nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Tenemos contenido exclusivo en Instagram y Facebook que no querrán perderse. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos.